sí, bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy continuamos con la segunda parte del caso de los hermanos Mucutui. En el episodio anterior, por favor, si no se lo han visto, mírenselo antes para que entiendan toda la historia. Pues básicamente les conté los hechos sobre estas personas, sobre cómo sobrevivieron y cómo rescataron a los niños. Ya en esta parte vamos a hablar de ámbitos más sobrenaturales y otras teorías que rondan este caso, que lo hace bastante interesante. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. El caso de los niños Mucutui, parte 2. Bueno, yo en la parte anterior les había comentado el hecho de que habían varios perritos rescatistas, entre esos uno bastante importante llamado Wilson. Wilson es un perrito que era un pastor que ayudó a encontrar muchas pistas. Él encontró refugio, él encontró tijeras, él encontró elementos de los niños que ayudaron a guiarlos, pero cuando encuentran a los niños se dan cuenta de que este perrito también fue parte de un milagro dentro de esta historia. Dicen que él fue el gran ayudante a la hora de encontrar a los niños, pero también hay algo muy curioso, y es que no se sabía si los niños habían visto al perrito, si lo conocieron en algún momento, y cuando los rescatan todo esto sale a la luz y se dan cuenta que sí, Wilson efectivamente encontró a los niños, e incluso muchos días antes, mientras él hacía como su proceso de búsqueda junto a las personas, él ya los había encontrado varias veces. ¿Qué pasaba? Que el perrito hacía su búsqueda, digamos, estaba con los militares y los indígenas, hacía su búsqueda y en un momento desaparecía por varias horas y después regresaba, y ellos decían, bueno, ¿dónde se iba? Pero pues como que confiaban en que siempre regresaba, simplemente lo dejaban ir, pero era como si el perrito les dijera algo, como que lo siguieran, y ahí es donde encontraba pistas, entre otras cosas. Pero cuando tenemos ya la otra versión de los niños, que después cuentan cuando los rescataron, ellos decían que efectivamente el perrito hacía lo mismo con ellos, llegaba, los olía, como que trataba de guiarlos y se iba por un par de horas y luego regresaba. Ahí es donde se dan cuenta que pues lo lamentable es que los animalitos no puedan hablar, porque básicamente él ya sabía dónde estaban los niños y quería decirle a los militares y a los indígenas dónde ir, iba por ellos, como que iba después también a donde los niños, como que trataba de juntarlos, pero como que nunca se logró el cometido. Ya fue en uno de esos regresos que Wilson nunca regresó, que para mí es demasiado triste, pero acá lo vamos a unir con algo muy muy curioso de este caso, y es que antes de que encontraran a los niños empezaron a rondar muchas teorías sobrenaturales e interesantes. Yo hablé de esto un poco por encima en el podcast que hicimos junto a La Granja del Borrego. Si no se lo han visto, está en el canal, también está muy muy interesante porque hay justamente así como historias del campo relacionadas con lo paranormal y bueno, entre otras cosas. Pero a lo que voy es que durante esas semanas que yo estaba grabando ese podcast, justamente es cuando salieron muchísimas teorías frente a dónde estaban los niños. Aún no los habían encontrado, pero curiosamente la gran mayoría de sus familiares, sus abuelos, sus tíos, entre otras personas, salieron a hablar de que probablemente había una entidad sobrenatural o paranormal que estaba reteniendo a los niños de alguna forma. Ellos lo llamaban el duende, y básicamente es como una gran creencia de que hay como un espíritu en la selva, pero básicamente es como un ser, algo sobrenatural que hace que ellos se desorienten de alguna forma. Como que dicen que una de las teorías es que probablemente el espíritu se veía como su padre o como alguien que ellos conocían, y ellos probablemente comenzaron a seguirlo, y ahí fue donde no los lograban encontrar. Era como si estuvieran en un plano muy particular, porque por ejemplo, lo que les dije en el video anterior, el ejército y los indígenas sentían que estaban muy cerca de los niños, pero que no lograban verlos. Incluso después se comprobó que ellos estaban casi a 10 metros o 100 metros en muchas ocasiones de los niños, pero no se lograban ver. Entonces ahí inició esta gran teoría que esto es una creencia muy ancestral de los indígenas, y es el hecho de pensar que el espíritu de la selva es demasiado poderosa y en ella habita también un espíritu que a veces no es muy bueno, que busca hacer perder a la gente. Y ahorita vamos a hablar un poco de esos misterios de la selva, pero básicamente esto es lo que ellos comenzaron a decir. Entonces hay un detalle muy importante que pasó cuando comenzaron
empezaron la búsqueda de los niños, y fue que los indígenas, antes de empezar esta búsqueda, hicieron un ritual para pedirle permiso a la selva para poder buscar en ella a los niños. Esto se me hace algo muy lindo, yo también creo muchísimo en este tema, y es como pedir un permiso, o sí, como que le otorguen a uno un permiso frente a las fuerzas naturales para que algo ocurra. Como estaban en territorio completamente virgen, donde casi nadie ha pisado esa zona, pues ellos dijeron que hicieron este ritual para que la selva los ayudara de alguna forma, y que incluso cuando la gente no hace estos rituales es cuando pues ese tipo de cosas, o perderse o nunca salir de allí, es que pasan. Incluso hay muchísimas leyendas y mitos dentro de varias zonas, incluso el Vaupés, que es una zona también de Colombia, en donde muchísimas personas se han perdido, militares o personas que simplemente van a explorar, se pierden y no se vuelven a ver. Entonces, algo muy bonito que también pedía la familia durante el rescate no era solo la fuerza física o las fuerzas armadas para ayudar a buscar a los niños, sino fuerza espiritual. La mayoría pedía a las personas hacer oraciones o hacer rituales para lograrlos encontrar y pedirle a la selva que los liberara de alguna forma. Y esto no lo menciona la niña, no se sabe si es que también está muy chiquita o no lo recuerda, pero pues es una gran creencia que, por ejemplo, aquí es donde se une con Wilson, y es que la selva hizo un intercambio de los niños por Wilson. Es una gran creencia también que como que se ofrece algo, como que se da un sacrificio a cambio de otra cosa. Esto lo hemos visto en muchísimas culturas precolombinas, entre otras cosas. Pues básicamente hay una gran creencia que tras esos rituales que hicieron, se ofreció a Wilson a cambio de los niños, y por eso nunca lo encontraron. Que es bien curioso porque también un perrito es muy hábil, su olfato, cómo logró volver e irse tantas veces y de repente se pierde. Entonces pues muchos militares dicen que probablemente por las lluvias él comenzó a perder el rastro olfativo y desapareció, pero pues otros piensan que él fue el intercambio de los niños. Pero pues en ese momento la familia decía muchísimas cosas, decía incluso esto textualmente: los niños en este momento no se pueden encontrar, uno con gritar, con llamar, ellos no escuchan, por ese lado ya no se puede. Entonces decían que por ejemplo ese audio de la abuela, entre otras cosas, por eso era como tan inútil, porque los niños no lo iban a escuchar, porque estaban atrapados como en esta entidad sobrenatural y no iban a poder escuchar nada humano. Esto lo afirman también muchísimos indígenas habitantes de esta zona, los huitotos y bueno, entre otras tribus, que dicen que esto pasa en la selva. Y acá es donde empieza como ese ámbito sobrenatural, y es que se habla mucho de esos misterios selváticos, y es que hay muchísimos testimonios, incluso hay libros, hay historias, no sé cómo tal si hay muchos documentales, pero creería que sí, respecto a misterios no solo en selvas colombianas, sino en el Amazonas en general y en otras selvas del mundo. Hay muchísimas personas que aseguran, y más que todo tribus indígenas, que hay espíritus habitando las selvas, ya sean espíritus buenos que ayudan a proteger el medio ambiente, o hay espíritus no tan buenos. Incluso en muchas ocasiones dicen que le temen más a estas fuerzas sobrenaturales que a los mismos animales, porque ya conocen como las conductas, incluso animales salvajes, como que es su hábitat, pero que hay cosas. La gente dice que en las selvas se escuchan ruidos, esto mismo lo decían los rescatistas, que escuchaban ruidos, que escuchaban personas hablar, que escuchaban risas, que escuchaban llantos, de repente, cosas muy curiosas que no lograban hallar las fuentes de sonido. Incluso, por ejemplo, en los grandes ríos que hay en las selvas también hay un montón de mitos y leyendas, suenan muy famosas. La del Yacuruna, que dicen que es como una especie de dios en forma de animal, que se mueve entre las corrientes de los ríos de las selvas de Brasil, Perú y Colombia, y que es como un dios que sale del agua, que tiene esa posibilidad de verse humano, que convertirse como en humano, incluso de ser un hombre bastante atrayente, y con esa seducción como que conduce a la gente al agua y las ahoga. Hay muchísimas historias, y esto debo afirmarlo porque yo lo veía mientras estaban haciendo las labores de búsqueda, lo veía mucho en TikTok, muchos videos hablando de estas teorías, en donde militares, personas pertenecientes a filas de guerrillas o grupos paramilitares, entre otras cosas, aseguran que realmente es bastante escalofriante en la selva, que hay muchas cosas que nunca nadie en su vida ha visto, solo cuando está ahí dentro. Hay algunos que hablan también de espíritus relacionados con niños o seres que han fallecido pues en guerras o militares. Hay como una gran teoría de un niño ensangrentado que aparece y se dispara a sí mismo, por así decirlo, frente a la gente y desaparece otra vez, que es como el espíritu pues en pena de un niño militar o guerrillero. Hay una historia particular que vi que
que se las voy a leer literalmente, es corta, dice: en mi cuarta noche en el Amazonas me tocó hacer guardia en un campamento, cuando junto a mi lanza, el lanza es el que se conoce como un amigo soldado, es decir, otra persona del mismo rango amigo, escuchamos un llanto muy fuerte. Comenzamos a inspeccionar la zona y vimos que había un niño llorando. Cuando le apuntamos nos miró diciendo: yo ya estoy muerto. No quería asustarlos. Sacó un arma y se disparó en la cabeza. Luego se desvaneció y no tuvimos otra cosa que salir corriendo con nuestros compañeros a contarles sobre ese espíritu del diablo. Hay gente también que dice que, por ejemplo, pues hay varios de estos militantes, entre otras personas, que pues se la pasan en estas zonas, que hacen pactos con entidades oscuras con tal de salir ilesos, por así decirlo, de la selva. Entonces eso hace que ellos den sus almas o sus vidas a cambio, y pues hay unas energías muy perturbadoras. Y por ejemplo, algo bastante curioso es que pues la tribu y la gente que estaba ayudando a estos rescatistas hicieron un ritual de yagé, o el llamado ayahuasca en otros países, la noche anterior a encontrarlos, y cuando terminaron su ritual el líder dijo: la mañana siguiente van a ser encontrados los niños. Fue muy curioso porque así fue. Entonces siento que sí hay mucho misticismo y sobrenatural, en el cual yo creo bastante, pero es también muy curioso cómo hay tantas coincidencias frente a este tema. Aún Wilson no lo han encontrado. Hay varios hashtags que rondan en redes sociales como nos falta uno, o encontramos a Wilson, o como que también por parte de los militares es como a un amigo no se deja solo. Bueno, como que se sigue buscando, pero pues claramente cada vez hay como menos esperanza de hallarlo con vida. Pero pues hay muchas cosas que se han hecho en su honor. Incluso los niños hicieron este dibujo donde se ve el perrito, y pues vemos muchos que quisiéramos que Wilson apareciera. Y pues bueno, acá ya que les quería contar esa historia como un poco más sobrenatural, también hay otras teorías que rondan sobre la pérdida de los niños, y una de ellas es, en su momento, que empezó a circular a través de Facebook y WhatsApp, eran cadenas donde se decía que supuestamente los niños realmente habían sido capturados por un grupo armado colombiano que pues es guerrillero, llamado ELN. Básicamente decían que este grupo guerrillero es el que los tenía, y que pues ahí fue donde el presidente negoció como a escondidas de todos para que se los entregaran, y pues se estaba como incumpliendo el acuerdo de paz que habían hecho, entre otras cosas más. Sin embargo, me puse a indagar bastante sobre este tema, y hay varios artículos que desmienten esto como un suceso, ya que el ELN no tiene filas pues de agentes dentro de esta zona de Colombia. Ellos no están ubicados acá. Incluso hay varios mapas que muestran las zonas específicas en donde ellos están o otros grupos guerrilleros están, pero justamente esto porque es selva virgen y nadie entra allí nunca, pues no hay este grupo armado. Incluso ellos mismos después salieron a hablar y dijeron que ellos no tenían absolutamente nada que ver. Y pues acá entra algo fuerte que también les prometí la vez pasada que les contaría, y es el tema del papá de los niños. Hay una especulación que ya después no logré encontrar de dónde salió esa fuente. Supuestamente al abuelo la niña le había dicho que no los lograban encontrar porque cuando ellos veían a los rescatistas, como que los niños sí los veían, se escondían rápidamente porque pensaban que era su papá. Esto lo escuché en algún momento, pero ya después cuando estuve investigando no logré encontrar quién estaba afirmando este tema. Parece que solo fue especulaciones, pero sí hay un tema un poco delicado con el tema del papá. El papá, que es Manuel Miller Ranoque, como les comenté, él es padre de 2, padrastro de los otros 2. Dicen que tiene varias denuncias por temas de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Dicen que tiene estas denuncias por parte de Magdalena Mucutu y la mamá de ellos, que falleció, y pues como dice toda la familia de esta mujer es que ellos no tenían una buena relación, que realmente se llevaban muy mal, y que incluso en varias ocasiones este hombre trató de agredir, ya saben de qué forma, a las niñas. Claramente esto ha sido una gran polémica. Estoy diciendo que esto salió a la luz y pues se está investigando. Por ahora es como el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está el encargado de hacer como la investigación respecto a si esto es real, si no. Pero pues también es bastante curioso porque el hombre habla sobre este tema y dice que es completamente falso, que él nunca ha hecho nada parecido, y que lo que quiere la familia de la esposa, bueno, la ex esposa de él, quieren básicamente aprovecharse de los niños y de la imagen de los niños para sacarles algo de dinero. El papá incluso dijo: puedo asegurar
asegurarle que yo no tengo nada que ver con ningún maltrato familiar. Esas son patadas de ahogado porque quieren quitarme a mis hijos y apoderarse de ellos, sin entender que yo vengo de sufrir por buscarlos a ellos. Las personas que están hablando así ni siquiera estuvieron conmigo buscando a los niños mientras yo estaba mal. Esto porque el papá también se unió a la búsqueda durante un tiempo y pues él asegura que ninguno realmente se preocupó en su momento. Puede ser cierto, puede que no, pero por ejemplo el abuelo es el que afirma, o lo que escuché es que los niños se escondían del hombre y por eso no querían salir de la selva. Pero sí hay algo curioso y es que el padre también asegura que él supuestamente ha recibido amenazas por parte del grupo de las FARC, que es otro grupo guerrillero, sobre este tema de los niños, y esto pues de alguna forma rompe el acuerdo de paz que se hizo en el 2016, donde ellos tampoco podrían estar en estas zonas entre otras cosas, pero no se sabe, como que siento que ambas partes están teniendo momentos de decir como mentiras y cosas que no tienen mucho que ver, pero pues los niños siguen en recuperación para este momento en que estoy grabando esto. Lo que han dicho los médicos es lo siguiente: se establece un marco de recuperación con resultados positivos en referencia al proceso progresivo nutricional, con mejoría en variables de apetito, ganancia de peso y una adecuada tolerancia a la ingesta alimenticia, con notables indicadores de recuperación. Todavía los tienen allí por algunas heridas y como por revisar par cosas, pero pues eventualmente los sacarán del hospital. Algo muy importante, y es que es como la reflexión ya final de este caso, es el tema del que hablaron muchos soldados e indígenas, pues que fueron los encargados de la búsqueda de esto. Generalmente en Colombia siempre se ha dado un conflicto muy fuerte entre las fuerzas armadas, fuerzas guerrilleras y los indígenas, y ha sido pues un proceso que yo veo como algo muy bonito, y es el hecho de que digamos que se unieron estos dos opuestos para hacer esto y lograron sacar muchas cosas a favor y pues aparte de eso rescatar a los niños. Por ejemplo, los indígenas dicen que ellos aprendieron a utilizar nuevas tecnologías, aprendieron a utilizar brújulas, teléfonos satelitales, raciones militares de comida como se utilizaban también. Eso les aportó mucho conocimiento, mientras que los militares hablan de que aprendieron mucho sobre plantas, sobre animales, sobre por dónde andar en la selva. Si sufrieron algunos accidentes, un hombre como que se cortó los testículos tristemente en uno de estos procesos, también uno se resbaló y se rompió como un labio, se perforó la boca. Pues hay muchos peligros en la selva, pero en sí todos como que aprendieron mucho de los otros y se dieron cuenta que al final para muchas ocasiones, que es muy loco que pase tanto tiempo después, pero que ellos son los que deben unir fuerzas para ayudar en muchos temas que se necesitan de esta índole u otras respecto a salvar a la selva, cuidarla y pues que no ocurran desastres. Para nosotros venir a esta selva y conversar con ustedes es algo simplemente único. Esto ya es un tema súper humanitario de otra índole que deja este caso, y por eso pues al final decidí hablar de esto, porque creo que es lo más interesante y es cómo este caso logró unir no solo a Colombia en muchas cosas, sino también a estas fuerzas tan opuestas que existen en muchos momentos. Por ejemplo, un hombre de los militares hablaba de lo impresionado que quedó porque por primera vez había escuchado un tigre a tan solo 20 metros de distancia, y eso se lo enseñaron también los indígenas. Al final como que sacan la conclusión de que este tema es realmente algo de cuidar la selva y que es responsabilidad de todos, tanto soldados, guardias, indígenas, entre otras personas. Se me hace algo muy bonito, es un caso que yo digo digno de una película de Hollywood, realmente parece algo que no ocurriría nunca, pero se me hace muy bonito que haya pasado, que la gente esté hablando de esto y que también se haya viralizado en el mundo. Sí, hay muchos misterios, hay muchas cosas curiosas, siento que se sabrán muchas cosas también cuando los niños crezcan, tal vez están también muy chiquitos y puede que nunca se acuerden de esta situación, pero imagínense todo lo que la niña tendría que contar de lo que vive ahí, es algo bastante espectacular. Escuché por ahí que el presidente está hablando como con Hollywood para hacer un documental, una adaptación de esto. Señor presidente, hay cosas un poco más relevantes que hacer en el país, pero bueno, cada quien. Pero bueno, hasta acá este video, espero les haya gustado estas dos partes. Ya realmente traté de meter lo que más pude de información, lo que encontré. Creo que hay bastantes cosas relevantes, se me hace muy bonito. Así que pues nada, espero les haya gustado. Así que si fue así, no olviden dejarme gusta, los deditos arriba. Coméntenme también qué otras cosas saben, de pronto que se me olvidó mencionar o algo así, porque pues a veces también soy humana. Pero pues nada, esperamos salgan estos niños adelante y pues todo esto sea mucho aprendizaje para todos. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.